En ingeniería, las normas no son papel, son las instrucciones que convierten una estructura temporal en una estructura segura y verificable. Las UNE, EN 12810.1 y 12810.2, forman un binomio. La primera define qué es un sistema de andamio de fachada prefabricado, sus componentes, clasificación y requisitos de producto. La segunda desarrolla los métodos especializados para el diseño estructural y las pruebas que validan ese diseño. El objetivo práctico para un fabricante o técnico es simple: presentar un conjunto de configuraciones tipo y demostrar, mediante cálculo y ensayos, que esas configuraciones cumplen los requisitos de comportamiento y resistencia que la norma exige. Si un sistema cumple, puede usarse sin cálculos adicionales dentro del campo de aplicación; si no, son necesarios cálculos adicionales. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, compartir los vídeos con otras personas que les pueda ser de utilidad y dejarnos un super like. Coge papel y lápiz que comenzamos. Antes de empezar, tenemos que hablar todos el mismo idioma. Definamos los términos que usaremos. La norma aclara varios términos imprescindibles. Un sistema de andamio incluye no solo las piezas físicas, sino el conjunto de configuraciones tipo y su manual del producto. Un componente es una parte indivisible del sistema, por ejemplo un montante. Un elemento es una parte integral del componente, por ejemplo el travesaño soldado. Un dispositivo de conexión une componentes y los mecanismos de conexión son críticos porque condicionan rigidez y resistencia. La configuración del sistema puede referirse a un andamio completo o a una sección representativa que sirva para ensayos y cálculos. La anchura del sistema define clases comerciales y es un criterio clave de diseño. Finalmente, la evaluación es el proceso por el cual una entidad independiente verifica que el sistema, sus ensayos y sus documentos cumplen la norma. Estos términos condicionan todo el proceso: selección de materiales, elección de configuraciones para ensayo y la propia presentación de la documentación técnica. Cuando ves la placa de un andamio, estás leyendo su carta de uso. Las normas definen esa carta con criterios concretos. La UNE, EN 12810.1, obliga a clasificar un sistema según 6 criterios que resumen su aptitud de uso. Carga de servicio, clases 2 a 6, que enlaza con la tabla de carga de la EN 12811.1, indica la carga uniforme de proyectos sobre las plataformas. Ensayo de caída en plataformas, marcado como D, si se han realizado ensayos de caída, y N, si no. Anchura del sistema, clases SW06, SW09, SW12, hasta SW24, la etiqueta indica la distancia entre montantes y condiciona accesos y plataformas. Altura libre, H1 o H2, según la separación requerida entre área de trabajo y elementos estructurales. Revestimiento, A. Para sin revestimiento, B. Para con revestimiento, influyen cargas de viento y anclajes. Método de acceso vertical, LA, escalera de mano, ST, escalera de acceso, LS, ambas. Esta clasificación se utiliza luego en la designación para que con una sola línea se conozcan capacidades y limitaciones de uso del sistema. La norma prescribe un formato de designación estandarizado. Veamos un ejemplo. 4. La clase de carga. D. La presencia de ensayos de caída, SW09, la anchura, y 250 centímetros, longitud de módulo. H2. La clase de altura libre. B. Si tiene revestimiento, y LS, el tipo de acceso. Si un sistema puede ofrecer varias combinaciones, varias clases de carga o anchuras, cada combinación debe figurar en una línea separada de designación. Ese rótulo permite identificar rápidamente la idoneidad del sistema para una obra concreta. No todos los tubos ni aleaciones valen. La norma obliga a certificados y combinaciones concretas. La norma limita los materiales a acero y aleaciones de aluminio para montantes y componentes principales. Admite además otros materiales basados en madera donde proceda. Para tubos de acero de diámetro exterior 48,3 mm se establecen combinaciones obligatorias entre espesor y límite elástico. Por ejemplo, espesores entre 2,7 y 2,9 mm requieren un límite elástico mínimo de 315 N por milímetro cuadrado. Espesores mayores tienen otros requisitos normativos. Para tubos de aluminio también hay tablas que relacionan espesor nominal y límite elástico mínimo, valores entre 195 y 250 N por milímetro cuadrado según espesor. Además, los materiales sometidos a carga deben entregarse con documentos de inspección conforme a la norma, EN 10204,
al menos informe 2.2 o 2.3, materiales críticos como acero de alta resistencia, fundición, aleaciones o tubos muy finos requieren certificados 3.1b. Los certificados deben incluir peso, dimensiones y tolerancias. En resumen, la trazabilidad documental y la especificación material son requisitos de base, no opcionales. Un sistema homologado debe ser completo, no puede faltar un solo componente imprescindible. La norma exige que el fabricante entregue un juego completo de componentes para levantar todas las configuraciones tipo declaradas, montantes, travesaños, diagonales, plataformas, elementos de protección lateral, elementos de acceso y componentes auxiliares, como vigas puente, ménsulas, etc. Para anchuras pequeñas, SW06 y SW09, se deben incorporar elementos de extensión de plataforma destinados a aumentar la versatilidad. El conjunto de configuraciones tipo debe incluir todas las variantes de módulos, desde 1 hasta n donde la construcción se repite, y debe contemplar alturas entre 24 y 25,5 metros, en función de clase de altura y bases regulables, plataformas completas y protección lateral según la anchura. Las bases regulables se modelizan totalmente extendidas en las configuraciones tipo. Para configuraciones sin revestimiento, se exige la existencia de zonas libres de anclaje de 3,8 metros por encima y por debajo del nivel anclado para garantizar una buena capacidad de resistencia total. Este requisito puede excluirse en zonas con componentes auxiliares como vigas puente. Otras obligaciones concretas. Protección lateral, componentes específicos proporcionados por el fabricante. Bases regulables, al menos 200 milímetros de ajuste. Plataformas, niveladas, sin huecos mayores de 25 milímetros y partes separadas por montantes con separación máxima de 80 milímetros. Conexiones, eficaces, fáciles de verificar, que no se abran sin acción intencional y con mecanismos que impidan la elevación accidental de plataformas. Compatibilidad con tubos EN39, medios para conectar tubos conforme a EN39 a montantes, y consideraciones sobre el uso de acoplamientos EN74 según el tipo de montante. Todo ello garantiza que el sistema sea modular, seguro y con limitaciones de uso claras. Entramos en la parte práctica, cómo se modeliza y qué acciones hay que considerar para que un andamio no falle. Todas las configuraciones deben resistir las acciones descritas en la norma, EN 12811, acciones verticales, cargas de servicio, viento, etc., y sus combinaciones. Para el viento, la norma indica una fórmula de obtención de la fuerza característica por nodo basada en la suma de coeficientes de forma, áreas y presiones dinámicas. En la práctica, esto obliga a calcular la presión dinámica y aplicar coeficientes que dependen de la geometría del cerramiento y la exposición del edificio. Resistencia y rigidez pueden determinarse por cálculo o por ensayo, según la norma, EN 12811-3. Para las conexiones y componentes es frecuente recurrir a ensayos de determinación de rigidez, holgura y resistencia. En el diseño hay que incorporar la curva, carga de formación relevante, de las configuraciones y mecanismos de conexión en el modelo estructural. Esto es clave, las conexiones no son rígidas idealizadas sino que aportan un comportamiento carga de formación que condiciona la magnitud de desplazamientos y pandeos. El análisis puede realizarse tridimensionalmente o descomponiéndose en planos representativos, sistemas sustitución, siempre incorporando la interacción entre planos. Debe considerarse el pandeo fuera del plano incluso si el análisis se realiza en plano. Si los nodos presentan comportamiento no lineal, ese comportamiento evaluado experimentalmente, por ejemplo, rigidez en rotación o traslación de un nudo, debe incorporarse en el modelo. Se permite la linealización mediante cuerdas según N 12811-3, siempre que no se pierda la seguridad en la predicción. La norma especifica dos procedimientos. Procedimiento 1, ensayos detallados y análisis de segundo orden, tratamiento directo del equilibrio desplazado. Procedimiento 2, solo para sistemas de marco, y si el factor de pandeo elástico alfa CR es mayor o igual a 2. Consiste en análisis de primer orden con factores de amplificación basados en alfa CR. El factor alfa CR representa el factor mínimo de carga de pandeo elástico, que se debe aplicar a las cargas de diseño. Su determinación se realiza por cálculo y puede verificarse por ensayo tipo 2 si es necesario. Si alfa CR es menor que 2, no procede el procedimiento 2 y hay que usar el procedimiento 1. Además del análisis global, hay que analizar cada componente y cada conexión para la situación de carga más desfavorable.
Si las imperfecciones geométricas no se han incluido en el modelo, la estabilidad de los componentes debe comprobarse por separado. Para fuerzas y momentos internos, se emplean métodos elásticos, pero incorporando las características experimentales de los nodos cuando proceda. Los desplazamientos calculados para la configuración sometida a ensayo deben ser conservadores en relación con los desplazamientos medidos. Las curvas carga-deformación calculadas deben ubicarse del lado de la seguridad frente a las curvas experimentales. Esto exige que la validación experimental, ensayo tipo 1, registre desplazamientos en los nudos horizontales donde se aplicó carga y compare esos resultados con el modelo. En la práctica de diseño, se elige la configuración tipo, se recogen parámetros de rigidez y resistencia de conexiones, ensayos detallados, se modeliza el sistema, se realiza el cálculo considerando efectos de segundo orden o factores alfa CR, se analizan componentes y conexiones para sus condiciones críticas, y finalmente, se ejecutan ensayos de sección representativa para validar carga-desplazamiento, o alfa CR según corresponda. Ahora veremos cómo se traducen los procedimientos en pruebas concretas de laboratorio y en modelos numéricos verificables. La norma ordena el diseño en fases, ensayos para configuraciones y conexiones, cálculos para cada configuración, determinación de alfa CR, y análisis de la estructura para distribuir fuerzas y momentos. Cada fase tiene salidas verificables, parámetros de rigidez, curvas de carga-desplazamiento, factores alfa CR, y resultados de ensayo tipo 1 o 2 según proceda. El diagrama de flujo de la norma es explícito sobre la secuencia y las condiciones de paso entre fases. Para rigidez y resistencia se requieren ensayos que cumplan la UNE, en 12.8.11.3, al menos 5 ensayos por parámetro para obtener una evaluación estadística fiable. Donde hay acciones en distintas direcciones se deben considerar las interacciones. La norma recomienda una comprobación por interacción lineal como criterio mínimo, y describe cómo ajustar una curva de interacción experimental más realista si los resultados experimentales lo permiten, como la aplicación de una forma cuadrática, por ejemplo. Si una conexión depende de piezas sueltas como cuñas, la norma exige ensayos de vibración conforme a la UNE, en 12.8.11.3, para verificar que la integridad no se vea comprometida por vibraciones o trabajos repetidos. Además, se remite a requisitos específicos del apartado 8.6 de la UNE, en 12.8.10.1, para que las exigencias de vibración se integren en el perfil de seguridad del sistema. La norma distingue dos tipos de ensayos sobre secciones representativas. Ensayo tipo 1, verificación carga-desplazamiento o montaje representativo, que incluya plazas base extendidas, todos los mecanismos de conexión, y las condiciones reales de anclaje. Se aplican cargas horizontales, según número de nudos, y, posteriormente, cargas verticales hasta fallo, registrando desplazamientos en los nudos horizontales. En la validación, las curvas experimentales deben ser comparadas con las curvas calculadas, y las calculadas deben ser conservadoras. Ensayo tipo 2, verificación de alfa CR, específico para determinar el factor de pandeo elástico. El conjunto de ensayo incluye una sección representativa con patrón de anclaje habitual. La carga vertical aplicada a montantes intermedios debe ser 2 veces la aplicada a montantes extremos, se incrementa hasta el colapso del elemento más débil y se registran desplazamientos significativos en direcciones normal y paralela a la fachada. El alfa CR experimental se compara con el alfa CR calculado y debe cumplirse que alfa CRC, determinado mediante análisis estático, sea menor que alfa CRT, determinado mediante el ensayo. Esta es la condición de validación. El procedimiento 1 es preferible y se recomienda siempre que sea posible. El procedimiento 2 puede emplearse únicamente para sistemas de marco y únicamente si el alfa CR calculado no es inferior a 2. En caso contrario debe elegirse el procedimiento 1. Esta decisión condiciona mucha de la metodología de ensayo y cálculo posterior. Un manual bien hecho y un marcado claro son imprescindibles para la instalación correcta en obra. El fabricante debe proporcionar un manual del producto, que sea la base del diseño estructural, y que incluya lista de todos los componentes con descripciones y dibujos, instrucciones de secuencia de montaje y desmontaje, disposición de cada configuración tipo con su clase de carga y anchura, patrón de anclaje y cómo incluir auxiliares, instrucciones de unión. Limitaciones de uso, por ejemplo presión dinámica del viento, nieve o hielo, especificaciones completas de elementos no diseñados. Específicamente, por ejemplo tubos híbridas,
cargas ejercidas sobre la fachada y sobre cimentación por las placas base, indicación de que elementos dañados no pueden utilizarse, instrucciones de almacenaje, mantenimiento o reparación, datos estructurales de componentes y conexiones, resistencias y rigidez evaluadas por ensayo, y procedimientos para solicitudes fuera del conjunto tipo, por ejemplo alturas mayores o anclajes retirados temporalmente. El manual de obra, las instrucciones para uso en obra, es un subconjunto de este manual técnico. Cada componente diseñado específicamente debe portar un marcado visible, que identifique el sistema y el fabricante, además del año de fabricación, que son 2 últimos dígitos o código alternativo. El marcado debe permanecer legible durante la vida útil del componente y su tamaño adecuarse a la dimensión del mismo. Esto asegura trazabilidad y control en obra. La evaluación del sistema debe ser realizada por una persona u organización distinta de la que lo diseñó. Tras una evaluación satisfactoria, el evaluador debe emitir una declaración, identificando referencias de exámenes, e incluyendo un informe de ensayo que identifique el conjunto examinado, las configuraciones tipo y los datos estructurales evaluados, resistencias y rigidez. Esta evaluación externa añade garantía y transparencia al proceso de certificación. Los anexos de la norma 1 tratan sobre componentes, anclajes y excepciones nacionales. El anexo A enumera los componentes utilizados comúnmente, tipos de montantes, travesaños, diagonales, plataformas, barandillas, escaleras, vigas puente, ménsulas, y otros elementos auxiliares. Describe su función en el sistema y orienta sobre cómo declararlos en el conjunto de configuraciones tipo. El anexo B ofrece métodos típicos de anclaje, incluidos modelos alternos y modelos de anclaje horizontal continuo. El propósito es dar orientación práctica sobre patrones de anclaje eficaces que garanticen la resistencia y rigidez del sistema completo. La norma recomienda preferiblemente que la zona libre de anclaje esté al menos al doble de la distancia entre niveles de trabajo. El anexo C proporciona información sobre desviaciones tipo A, selección de clases y cómo los reglamentos nacionales pueden modificar ciertos puntos prácticos. Es una guía para tratar las diferencias entre países en la adopción de la norma. El anexo ZB recoge desviaciones nacionales, que pueden aplicarse al incorporar la norma a la legislación o práctica local. Sirve para documentar excepciones o adaptaciones locales necesarias. ¿Quieres el resumen técnico operativo para calcular y verificar un andamio? Aquí están los pasos y criterios que exige la norma. La UNE, en 12810-2, desarrolla el procedimiento de diseño estructural en fases, ensayos detallados, cálculos de configuración, determinación de alfa CR y ensayo final. La disposición de componentes horizontales y verticales, la frecuencia y posición de anclajes y uniones, debe ajustarse al manual del producto. El modelo estructural debe considerar interacción entre planos y efectos de restricción y desestabilización por elementos fuera del plano analizado. Para el análisis, se pueden usar modelos tridimensionales, o bien, sistemas de planos sustitutos, con cuidados para representar interacción. Deben incorporarse las características carga de formación de las conexiones. La norma permite linealizaciones conservadoras en la modelización si se argumentan adecuadamente, y remite a la EN 12811-3, para procedimientos de ensayo y determinación de parámetros experimentales. En la práctica, trata de reunir parámetros experimentales de rigidez y resistencia, elegir la vía de análisis, comprobar cada componente a su condición crítica, realizar ensayo tipo 1 o 2, según la vía elegida y comparar curvas experimentales con predicciones. El cumplimiento se alcanza cuando se demuestran las resistencias transversales y de componentes o cuando se alcanza la resistencia de sección transversal según la EN 12811-1. Si una unión falla, falla el andamio. El anexo A de la parte 2 de la norma define las pruebas que detectan esas debilidades. El anexo A es normativo y da ejemplos de ensayos que se usan frecuentemente. Ensayos para planos horizontales, para determinar la rigidez y resistencia normal y paralela a la fachada, interacción con cargas verticales, ensayos para diagonales y conexiones de diagonal, para determinar la flexibilidad axial de juntas y resistencia, y disposiciones para obtener valores medios de rigidez de nodos. En el anexo, se representan montajes de ensayo típicos, aplicación de fuerzas horizontales NHF y PHF, comprobación de interacción con cargas verticales sobre plataformas y ensayos para diagonales con disco rotativo o rigideces axiales.
Para la mayoría de conexiones, se estudian momentos y deformaciones en los tres ejes, y se incluyen recomendaciones para evitar pandeo en pruebas destinadas a determinar resistencia de conexiones. Una caída controlada vale más que 1000 cálculos. El ensayo de caída demuestra la integridad ante impactos. El anexo B, de la parte 2 de la norma, define los ensayos de caída para plataformas y sus soportes. Una masa se deja caer desde una altura y se evalúan deformaciones permanentes, roturas o aflojamientos que comprometan la seguridad. Estos ensayos verifican que las plataformas y su sistema de soporte absorban impactos de herramientas o materiales sin pérdida de integridad estructural ni desplazamientos inaceptables. Son ensayos complementarios a los de carga estática y necesarios para demostrar la seguridad en uso real. La fatiga no es obvia a simple vista, por eso hay que repetir cargas en los elementos que soportan tránsito. El anexo C, de la parte 2 de la norma, trata ensayos repetidos de carga en peldaños de aluminio soldados. Se busca verificar el comportamiento frente a ciclos de carga que pueden producir fisuración por fatiga, deformaciones permanentes o pérdida de funcionalidad. La norma especifica procedimientos de ensayo repetido y criterios de aceptación, para asegurar que los peldaños mantengan resistencia y seguridad a lo largo de su vida útil. Estos ensayos son críticos para elementos de acceso que reciben cargas cíclicas elevadas. Si controlas las tres piezas, materiales, conexiones y validación experimental, controlas la seguridad global del andamio. Hemos desgranado las dos normas, la UNE, en 12810.1, que fija especificaciones de producto, clasificación, materiales, requisitos generales, manuales, marcado y evaluación. La UNE, en 12810.2, fija el cómo, procedimientos de diseño estructural, modelos de análisis, ensayos de conexión, ensayos tipo 1 y tipo 2 y anexos normativos con disposiciones experimentales. Esto se traduce en un flujo de trabajo claro, especificar materiales con certificados, definir configuraciones tipo, determinar parámetros experimentales de conexiones, modelizar con las rigideces reales de los nodos, decidir procedimiento, 1 o 2, según alfa CR, comprobar componentes bajo situaciones desfavorables, y validar con ensayos sobre secciones representativas. Cumplir estas exigencias no es un trámite administrativo, es demostrar, con cálculos y ensayos, que la estructura temporal será segura bajo las condiciones previstas de uso. Si te ha resultado útil este análisis técnico, suscríbete y compártelo, así, nos ayudas a mejorar la seguridad en obra. Nos vemos en el siguiente vídeo.